Saludos amigos televidentes, se inicia otra semana, nuevos y muchísimos acontecimientos, gracias a ustedes por seguirnos. Y nada, vamos a dar la bienvenida a Luis Encarnación, que te reintegra hoy a tu programa. Gracias, Danilo, gracias, y te agradezco la ausencia cubierta, mi ausencia, ¿verdad? Como siempre. Pero como feliz siempre. porque saliste airoso de una delicada operación. Estaba en las mejores manos. No era delicada. Primero estaba en las manos de Dios y conducidas, guiadas las manos por guiadas esas manos diestras del doctor David Amadi. Especialista internacional de altísimo nivel. Exactamente. Entonces, realmente se trata de una cirugía transuretral prostática benigna, o sea, había un crecimiento para los fines, pero benigno, gracias a Dios, pero había realmente que proceder. Y bueno, lo que uno debe aprovechar esta experiencia es para justamente, dado los resultados y esa experiencia personal, dar el testimonio de que realmente los varones que están siendo, yo diría, todo varón es remiso a que le traten esa parte. Deben someterse a los exámenes a tiempo. Porque lo más importante de esto es, si hay la presencia de algunas dificultades urinarias, por ejemplo, entonces ya detectado a tiempo, que es lo principal, detectado a tiempo, y sobre todo cuando se somete a manos expertas. A mí me llevó particularmente una confianza, una seguridad. Y bueno, no te voy a decir que uno, en principio, cuando tiene eso pendiente... Cierta aprensión cuando tiene mes y medio esperando que se vaya a producir. Pero mi hijo es cirujano y me dijo un día que tuvo que operar. Entrar al quirófano es diferente. Claro. Entonces, realmente... tú tienes como una especie de tensión hasta que no ocurre, pero después entonces tú sientes como una especie de respiro y de tranquilidad, sobre todo cuando es un procedimiento sin dolor, sin molestias, sin secuelas. Y realmente esa es la experiencia personal que yo puedo atestiguar. Además de la experticia de los médicos, tecnología de punta usada. No, definitivamente, tecnología que por lo cual no produce, como dice él en la promoción, sin ningún tipo de dolor y además con todas las garantías y toda la seguridad. Eso al paciente, bueno, el paciente que no se da cuenta de lo que se está haciendo, porque sencillamente se somete a anestesia y no se da cuenta, pero bueno, ni antes, ni durante, ni después, ninguna molestia, gracias al Señor, y todo muy bien. Por lo cual yo... Te veo que he llegado con renovados fríos. Por lo menos con brío. Pero de nada, de todas maneras, el equipo, también el tratamiento de primera y con los conocimientos de lo que se está haciendo en este hospital, Danilo, el Hospital Homs de Santiago. Bueno, tenía que ser mi patria chica. Y sobre todo, una obra no exclusiva para los cibaeños, sino el país entero y de fuera vienen a recibir atenciones. Es un centro de nivel internacional. Así es. Y yo debo aprovechar para resaltar algo. En algún momento se criticó el que el gobierno fuera en auxilio de esa inversión de unos 26 millones de dólares. Sí, que en un momento estuvo amenazada. En un momento determinado, esa inversión que eran los ahorros, la economía de esos médicos prestigiosos de Santiago, estuvo amenazada con colapsar porque hubo que paralizar la obra por falta de recursos. El Estado fue, a través del gobierno de turno en ese momento, fue en su auxilio. Muy bien hecho. Y eso evitó, lo reconoce el empresario Felito García, que es del equipo de inversor en el hospital, que si no hubiese sido por esa intervención del Estado, hubiese colapsado la inversión. Entonces, señores, eso se criticó muchísimo. Sin embargo, es una realidad que está ahí. Claro. Y
Y bueno, los frutos están ahí. Sí, el Estado, esa es una de las misiones fundamentales del Estado, una de ellas. Claro que sí. Ir en auxilio de la inversión para que no se vaya a pique. Oye, la inversión de esos médicos, si no se hubiese hecho, si no se hubiera ido en auxilio, si hubiese ido las economías de esos médicos, se hubieran ido al suelo. Sí, y Santiago no tuviera, y el país, ese prestigioso centro. Ese prestigioso centro que está resolviendo tantos problemas. De manera que muy satisfecho por las atenciones del equipo del doctor Samadi y del Hospital Homs en sentido general. Y las gracias a Dios también que puso en esas expertas manos se derramara su gracia para que las cosas salieran como las andábamos buscando, ¿verdad? Tú fuiste a Santiago, los santiagueros solemos decir que ese fue el lugar donde Dios se limpió el sudor. Bueno, entonces Danilo, entrando en materia, ¿qué te parece? En principio están destruyendo, se quería destruir... Están destruyendo todo, destruyendo muchísimas cosas, se quería entrarle por allá a San Juan, suerte que San Juan se puso de pie. Sí. Y bueno, que dijeron que en vez de que el agua era más importante que el oro, que ellos no querían oro, sino que lo que querían era... Y eso dicen la gente de la Cuava con un basurero que quieren ponerle por ahí. Exactamente. Por donde quiera repolla un problema, una supuesta inversión. Una recicladora supuestamente, pero que al final afecta a las aguas. En definitiva, diríamos, la presencia muchas veces desmesurada de inversionistas que solamente piensan en su dinero sin pensar en los efectos que las obras que quieren realizar provocan. En este caso ya ahora le entraron al Santo Cerro, la loma del Santo Cerro. Sí. Entonces, ayer o este fin de semana, durante el fin de semana, hubo una manifestación, una marcha tremenda de los comunitarios, de los residentes en distintas comunidades cercanas, para salirle al frente a esta depredación que no se ha definido, a pesar de la existencia de un Ministerio de Medio Ambiente, de una representación local. Están aparentemente mirando para otro lado. Está muy tímido el medio ambiente, claro, para no decir otra cosa. Claro, entonces están depredando aquello y ¿dónde están las sanciones? ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está la corrección? Entonces la gente ha tenido que tirarse a la calle. Fíjate, aquí se amaga mucho y no se da, o a veces cuando se da es innecesario porque no se corresponde con las necesidades o con las realidades. Con el tema de San Juan, el presidente tuvo que actuar. Al presidente hay que felicitarlo porque finalmente actuó y mandó a paralizar aquello, la exploración, que más que exploración comenzaron a explotar, no a sacarle beneficio, sino a explotarla, más que a explotarla, a destruir por ahí. Y fíjate tú que sí, ellos lo han reconocido, pero yo creo que ahí ha habido una falla de gobierno. El estudio de impacto ambiental no está hecho, pero no es a la minera que le corresponde hacer ese estudio, es al Estado dominicano. Claro, entonces, pero bueno, el Estado, indistintamente, se daba la mano muchísimas veces y encuentra el camino más fácil, que bueno, que se haga el estudio, autoriza que se haga el estudio. Entonces, comienzan las empresas a hacer el estudio, hacen su... si tú dejas a la empresa que lo haga, lo está poniendo la... Pone los recursos para hacer las investigaciones del lugar, pero al mismo tiempo se busca socios locales. Esos socios locales que muy probablemente tendrán focalizados sus intereses allí, pero tienen su residencia y el depósito de su cuarto en otro lado. Sí. Entonces, o sea que el daño no es a ellos que le va a hacer directamente efecto, sino a las comunidades respectivas. Entonces se asocia con estas empresas extranjeras y comienzan a hacer campañas soterradas, incluso campañas a nivel de opinión pública, muchas veces, defendiendo estos proyectos probablemente indefendibles,
le caen encima inclusive al gobierno en un momento determinado porque toma tales o cuales decisiones, porque o bajo el amparo, el alegato de que deben dejar hacer los estudios primero y que determinado ese estudio, entonces se determine si sí o si no. Pero si el estudio te dice que sí y no se ha medido, no sé si el estudio habrá medido o no el estudio del impacto ecológico, el impacto medioambiental que eso va a provocar, los daños a las comunidades respectivas. Entonces, no, que todavía lo que tenemos es un estudio en estudio, pero no se ha hecho el estudio. Por tanto, estudio en fase preliminar. En fase preliminar, por tanto, no se puede alegar que hay explotación. Ajá. Y cuando usted invirtió su cuarto, inclusive involucró a voceros o a testaferros o inversionistas locales para que le ayuden con el peso del problema o el peso de la opinión pública en contra, de las comunidades en contra. Bueno, entonces usted va a perder esos cuartos porque el estudio determinó. ¿Y quién va a parar la presión de esos intereses después que el estudio, por ejemplo, determine que la obra o la inversión es factible? ¿Verdad? Y sin embargo la óptica a través de la cual mira la comunidad es diferente a la que escogen ellos, que es la de el interés particular de los empresarios. Entonces el gobierno, bueno, es verdad, el presidente tomó su decisión producto de la presión social que se le armó. Ahora lo están acusando de populista. Mire, que lo acusen de lo que le dé la gana y el gobierno que se deje acusar de lo que le dé la gana, pero yo estoy seguro que la presión popular es más chiquita, más chiquitica, sí. Perdón. La presión de los empresarios es más chiquitica que la presión popular, porque eso iba a ocasionar que el país se prendiera por las cuatro esquinas. Sí, iba a provocar reacciones de pronósticos reservados. Pero claro, que el país por ni siquiera un vertedero de basura se iba a poder establecer aquí. No. Después de esa, si no se le pone atención a la reacción de la comunidad. Entonces se ha estado criticando al gobierno, que el gobierno echa para atrás, que tenía que hacerlo. Es verdad que si la naturaleza pródiga con República Dominicana, o con esta media isla, puso esas cosas allí para que el país se beneficie. Pero tenemos que tener la inteligencia suficiente para saber cuándo y cómo, y si se puede o si no se puede con eso. Porque ven acá, tú no puedes. Ahora están alegando que los estudios, o sea, que la penetración para buscar la extracción del material, si el estudio determina que sí, que es conveniente o que es correcto, es una extracción subterránea. O sea, tú tienes una montaña y tú te vas a meter por abajo a sacarle el corazón a la montaña, o el mínimo esa montaña te va a caer encima un día. Pero fíjate, si yo digo que si ese es el método, la tunelación, que es por túneles. Pero ven acá, ¿con qué se va a encontrar esa tunelación? No, y resulta que eso acumula gases. Hace la semana pasada en Colombia hubo una acumulación de gases en una minería de toneladas y una explosión que mató a 22 de los mineros. Claro, esa es una, Danilo. Pero ¿acaso esos teóricos que han estado planteando, porque tú y yo somos especialistas en eso, ahora utilizamos el sentido común? Sí, la información que uno ¿Por tiene? dónde es que discurren los arroyuelos y los ríos? Oye, eso es por las corrientes subterráneas. Claro. Cuando estén cavando esa tunelada para sacar los minerales, se van a encontrar con los ríos y los arroyos. Obviamente. Pero ven acá. O sea, el daño no va a ser superficial, pero peor aún, porque lo van a hacer allá donde el pueblo no lo vea. Sí. Que no me vengan con ese cuento de camino, ¿Y dónde es más grave? Que es más grave porque lo están haciendo por dentro, en el corazón de la montaña. Pero Danilo, en la cordillera central es la madre de todas las aguas de este país. Sí. Lo que van a hacer es dejar el país sin agua
Entonces, ¿cuál es el costo de dejar el país? Que uno de los valores más importantes que nosotros tenemos es el agua realmente. Pero claro. Eso es lo que debemos preservar. Entonces lo que quieren después es politizar el tema. Que los permisos de exploración los dio el presidente Fernández, que después los ratificó Medina, que después los ratificó Luis Abinader. El problema no es quién comenzó. Se pueden dar los permisos para la exploración. Y esa exploración debe dirigirla y manejarla y controlarla y pagarla el gobierno, el Estado dominicano. Y si no se dice una cosa, que en todo ese tiempo la minera cambió 3 veces de nombre, cambió de razón negociando social. Con eso, Danilo, negociando con la suerte. A un extremo de que uno no sabe, porque es una maralla red corporativa que hay que seguirle raza. Yo te pregunto, ¿por qué tiene que estar pasando de mano en mano? Sí, sí. O sea, no va a haber, ¿cuál va a ser el responsable final? ¿Por qué lo están pasando de mano en mano? El estudio de exploración, Sí. Imagínate. Bueno, porque insisto, con la excusa esa de que es una explotación, se plantea que sería una explotación a nivel subterráneo, pero peor todavía porque los daños cuando es superficial se ve. Ahí adentro tú no sabes lo que están haciendo. Entonces no, eso no se debe tocar, porque bueno, el oro, bueno, deje ese oro ahí, porque si va a hacer más daño, que lo dejen tranquilo. Entonces, uno en principio pudiera estar de acuerdo con la explotación, ¿cómo es que se llama esto? Que se utilizan las dos cosas. No es racional, sino que se pueda hacer la explotación, aprovecharse de los recursos, pero sin los daños materiales. Sin impacto ambiental. Sin impacto, sí, pero tiene, se hipoteó el término correcto, que se puedan aprovechar el aprovechamiento racional, pero bueno, generalmente son irracionales cuando van con esos equipos. Oye, se llevan todo lo que esté por delante, las comunidades enteras y las propiedades ajenas, inclusive. En Cotuí, nadie tiene nada. ¿Y qué quedó en Cotuí? Es decir, que para el desarrollo y el progreso de las comunidades, ve a ver si la comunidad de Cotuí se ha desarrollado y ha progresado por eso. Entonces, no, los daños medioambientales y daños en todos los sentidos son inmensos y son a largo plazo. No me vengan con ese cuento de camino. Entonces, mira, el gobierno hizo bien. El costo político de eso, y que no me vengan con que el gobierno echa para atrás. Mira, mejor que eche para atrás y frente a la presión, que no necesariamente sea por miedo, sino por prudencia. Porque, yo creo eso. Por Dios. Pero bien, la gobernadora de la provincia ha dicho, pues ya finalmente, ha dicho que no, que la orden del presidente se va a cumplir y que eso ha fallado quizá el presidente, eso debió establecerlo en un decreto. Fue un discurso, debió ser en un decreto, porque hasta prueba en contrario, hay quienes dicen y han determinado que los equipos están todavía metidos allá, incluso que están abriendo trocha todavía después del discurso del presidente. Entonces, bueno, si la palabra del presidente eso habría que no compone nada, ¿verdad? Sí. Si esa es una cosa que no se le hace caso, como dijera el cardenal en algún momento con otra cosa, entonces ya esa es una situación diferente. Pero mientras tanto, la gobernadora decía que no, la palabra del presidente va, y eso va. Bueno, pero que el gobierno, ante esa suspicacia que se ha levantado, y hay alguien que fue testigo, que vio los equipos, se dio cuenta de lo que estaban haciendo y lo denunció, que está denunciando que está siendo objeto de amenazas también. Entonces que hay que investigarlo. ¿Tú entiendes? Y ponerlo en claro. Por cierto, el último error, o principal error fue del gobierno central, fue de permitir la policialización de toda esa zona y la represión que hubo en principio. Sí, hubo. Mucha represión. Una marcha fue desbandada a bombazos. A bombazo limpio, entonces eso debió evitarse. Sí, claro que sí. Vamos, director, a la pausa. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio.
Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Danilo, la Gallup, a través del periódico El Diario Libre, realizó su última encuesta desde el día 28, creo que al 1 de mayo. Y bueno, dice que el presidente Abinader mantiene la popularidad, pero asoman sombras. Sí. Dice que el 51.7% considera que ha sido buen presidente. El turismo continúa siendo el principal activo político, pero que la seguridad ciudadana es la principal debilidad del La gobierno. seguridad ciudadana, y de verdad hay motivos sobrados para ello. Por ejemplo, en los últimos 15 días se puede decir que los días han estado ensangrentados. La cantidad de problemas y de crímenes nuevos, filicidios, o sea, padres matando a sus hijos. Tú te encuentras más de 6 en menos de un mes. Claro, descomposición de la sociedad en sentido general. Bueno, ahí está la encuesta. Claro. Pero el hecho de que se resalte que el turismo es sigue siendo el principal activo, el turismo, realmente hay que reconocer que no solamente se ha invertido, se ha importantizado el sector turismo, hay que reconocer ese sentido. Tú sabes que eso hasta políticamente pudiera... Mira, le va muy bien, muy mal en reducción de la pobreza. Sí. El 64% opina que no ha reducido la pobreza. Asimismo, un 55% estima que el control de la deuda pública no ha sido efectivo. Y tú sabes que ese tema de la deuda que preocupa muchísimo, sale a relucir ahí. Y es una cosa que yo pensaba que no muchos le daban seguimiento y parece que sí por los resultados de esta encuesta, y en lo personal yo creo que no están equivocados, que la cuestión es así. Y hasta me alegra que eso salga. Lo que yo no entiendo es por qué el interés en estar resaltando la popularidad del gobierno del presidente Abinader, porque si el presidente no, es bueno cuidar el desempeño siempre, pero claro, si el presidente no va... no está compitiendo. No está compitiendo, no va por meterse en la carrera política, ¿cuál es el interés en estar resaltando ese tipo de cosas? Quizás diríamos no voy a decir aprendizaje, pero como tema de trabajo, como muestra para al gobierno le puede convenir. Pero bueno, y el hecho de que el manejo y
la imagen personal del presidente sea bueno, sea elevado, eso no significa que haya una serie de situaciones que se estén cumpliendo o demandas que se estén resolviendo en la población. Henry Kissinger, en sus estudios sobre el liderazgo, dice que deben cuidarse los presidentes de no manejarse en función de la popularidad, porque la popularidad es un concepto muy huidizo. Fíjate tú que a veces, porque lo que pide la gente a veces no es lo más racional. Por ejemplo, tú te acuerdas, nosotros lo defendimos. Cuando Leonel dijo que iba a ser el metro, fue bastante impopular. Hoy es la medida más celebrada. Lo mismo pasó con Punta Catalina. Claro. Hoy es la medida más celebrada porque los gobernantes están llamados a aplicar la racionalidad y el buen juicio, y sobre todo una visión. En el caso de Punta Catalina, nosotros siempre lo hemos defendido y resaltado aquí. Claro. Que era una locura cuando se quería, de que pasado el gobierno de Medina, que se quería subastar. De hecho, en campaña se habló de eso desde el PRM, y recién llegado el gobierno, que eso era un corral de chivo. Se hablaba de que se iba a someter a una licitación pública para salir de eso. Nuestra amiga Faride acabó con eso. Ay, si se hubiese salido de Punta Catalina. Sí, Entonces, sí. Tú puedes tener todas las opiniones en contra que quisiera, pero en definitiva es una buena obra. Suerte que se hizo esa obra. Claro. Suerte que finalmente la racionalidad o la razonabilidad se impuso. La razón se impuso. O la reflexión. Y el gobierno terminó dejando eso tranquilo allí. Y después cuando se ha comenzado a apreciar el valor de Punta Catalina, que definitivamente fue una obra correcta del presidente de Medina, que hay que reconocerle, bueno, su gran obra para los fines, ¿verdad? Sí, su gran obra. Y si no fuera por eso, Caicedo estaría reivindicado ante claro, la historia. Claro. Y el error fue que en lo sucesivo no se continuó las inversiones, porque era Punta Catalina. Debió haber otras 2 Punta Catalina. Exacto, 2 Punta Catalina, 1, 2, 3. Ya debió irse por la tercera. Claro. Porque realmente, bueno, pero se está haciendo por otro lado. No, era ahí que había que hacerlo porque ya tenían el muelle, ya tenían otras inversiones fundamentales de infraestructura que están hechas y que por tanto las primeras o la segunda y tercera parte iban a resultar menos costosas. Obviamente. Pero bueno, las tenemos ahí. Entonces esas son una de las cosas que muchas veces hacen bien o correcta a los gobiernos, que no se les reconoce y que el tiempo que es el que se encarga de reconocérselo. Pasó cuando don Antonio, pasó cuando Leonel Fernández, con el metro y con otras cosas más. Acuérdate de la burla. Y el ITLA. Y muchas cosas que se hicieron. No, pero acuérdate de la burla y los relajos que le hicieron a don Ángel Miolán cuando dijo que el turismo era una posibilidad que nosotros debíamos explotar, porque esa iba a ser nuestra industria sin chimenea. La industria sin chimenea. Le mofaron al doctor Ángel Miolán, al señor Ángel Miolán aquella vez, que se preguntaban los turistas dónde están, en la mente de Miolán, en la mente de Miolán. Sin embargo, fíjate cómo esa industria de sin chimenea que advirtiera temprano don Ángel Miolán es toda una realidad al día de hoy. Claro. Por Dios. Hablando ahorita de seguridad ciudadana, Danilo, yo veo que sigue habiendo los problemas que hay, que ya se conocen en la Policía Nacional. Pero que resulta que se publica en el día de hoy, que el Poder Ejecutivo acaba de condecorar al recién designado director de la Policía Nacional. Acaba de condecorar con una orden que no tiene mucho sentido. La orden del mérito militar. Lo primero es que él es policía, no militar. Exacto. Él es policía. Ahí hay una contradicción. Si es un mérito militar, debe ser para militares, no para policías. Entonces, Abinader concede la orden del mérito militar al general Cruz y Cruz, el director. Oye, a 2 meses de su designación, 2 meses, el Poder Ejecutivo reconoce al director de la policía. Yo creo que es un tremendo director de policía, muy meritísimo en muchísimos aspectos, pero en cuanto a que se reciba la orden al mérito militar, yo creo que es muy poco tiempo para evaluar. Primero hay que hablar por resultados. Claro. Todavía no es tiempo, porque ¿en qué consiste el mérito militar? Dice aquí
¿Qué implica la orden militar? La orden del mérito militar es una condecoración honorífica del Estado Dominicano creada mediante la Ley 21 del 15 de noviembre del 1930. Su propósito es reconocer los servicios destacados y los aportes realizados a favor de la defensa, la seguridad y el fortalecimiento institucional del país. Yo te pregunto, si la encuesta esta de el Gallup Diario Libre dice que aunque se mantiene la popularidad del gobierno, sin embargo, la seguridad ciudadana sigue siendo la principal debilidad. ¿Cómo tú compaginas una cosa con la otra? Incluso anoche mismo fue asesinado y herido otros policías que estaban en un servicio. Y la semana anterior... Tú me decías que herido un policía... herido uno y la persona que venía conmigo a traerme aquí, pues no debo manejar todavía, justamente un policía un oficial pensionado de la policía, me decía que anoche mataron a un coronel. Un coronel activo de la policía. Mira eso, coronel activo de la policía. ¿Quiénes lo mataron? Policías que fueron a un lugar y se encontraron, el alegato es que había una actividad festiva fuera del horario establecido. Una balacera, un tiroteo que no se sabe cómo ni cuándo ocurrió, pero ocurrió, y una de las balas, no sé si perdida o mal tirada, ¿verdad? Bueno, pues se alojó en el cuerpo del coronel activo de la policía. Imagínate tú. Eso me dice un ex oficial de la institución que yo conozco. Me dice, mira, pasó eso. ¿Y cuándo? Anoche. Digo, ¿cómo? Yo no sé si eso... Bueno, pues anoche también policías en servicio fueron atacados por una banda y hay un policía muerto y otro herido. Entonces, en el caso de este reconocimiento, yo creo que esto es muy precipitado, muy prematuro. Y además que me aclaren esa diferencia ahí. Sí. Digo, la diferencia yo la sé, lo que no entiendo es porque debe haber una medalla al mérito policial. Exacto, y que si no la han establecido, que la establezcan. Claro. Medalla al mérito policial, pero no medalla al mérito militar, porque los policías, aunque tienen los rangos militares, en la nomenclatura son los rangos militares, pero para los fines, la policía es una institución civil. Armada, pero formada y armada para defensa de la seguridad interna. Pero civil. Pero que realmente los policías se consideran guardias. Los guardias nunca se han considerado policías. No. Pero al revés, los policías siempre se han considerado guardias. Tienen muchos reglamentos parecidos, muchas cosas conocidas, los rangos. Yo me acuerdo qué oficial fue. Tú sabes que antes, que al principio no se creó la Policía Nacional, ponían un coronel del ejército a dirigir. Sí, y eso no le gustaba para nada a los policías. No, pero uno de esos coroneles nunca se uniformó de policía. Y entonces el jefe le dice, pero baja acá, usted está dirigiendo a la policía, yo no lo veo uniformado de policía. Dice, jefe, yo nunca lo he visto a usted tampoco uniformado de policía. Claro. No, hubo algunos que se vistieron de policía, pero por ejemplo el general Pérez y Pérez, ¿fue la policía también? Sí. Nunca se vistió. Hubo otros, pues el general Aníbal sí se vistió que era general del ejército, sí se vistió de policía. Hubo otros, pero en definitiva esas cosas deberían, qué sé yo, ser puestas en claro. Vamos a la pausa. La segunda y última pausa, director, que nos quedan otros temas. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos.
Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Danilo, no debemos pasar por alto. Ayer cumplió 28 años de fallecimiento del doctor Peña Gómez, que parecería como que fue ayer. Sí, Entonces sí. yo, no solamente por... Hubo conmemoraciones separadas. Pero no solamente por la admiración y el respeto personal que nosotros le prodigamos al doctor Peña Gómez, sino por el reconocimiento de su lo inmenso Fue un hombre que se hizo a sí mismo. Sí. Exacto. En él cabe perfectamente esa expresión. Para mí uno de los hombres que se ha labrado, viniendo no de abajo, no, sino del subsuelo, hasta llegar a la... Pero sus aportes a la democracia en sentido general, su capacidad de sacrificio, realmente todo inmenso, todo un prohombre. Yo quiero poner, director, mira a ver si hay un cortito donde él aparecía, dice su frustración, si se quiere, podía ser que él no pudiera manifestar sus dotes artísticas, que creo que fueron muchas, porque el doctor Peña Gómez declamaba muy bien. Claro. Había un corto que yo había mandado, director, mira a ver si usted lo tiene por ahí, donde aparece el declamando el propio Peña Gómez. Vamos a ver si es... Que me siento muchas veces frustrado porque no pude expandir el vuelo por las regiones de la creación estética. Estoy en el rincón de una cantina, oyendo una canción que yo pedí. Me están sirviendo ahorita mi tequila y va mi pensamiento rumbo a ti. No voy a decir. Yo soy un hombre que con un alma de artista, que me siento muchas veces frustrado porque no pude expandir el vuelo por las regiones de la creación estética. Estoy en el rincón de una cantina, oyendo una... Sí, ya hay una repetición, pero pues no se había pasado a lo primero, que era realmente sentía hasta cierto punto cierta frustración. Sí, pero él declamaba muy bien y tengo entendido que escribió algunos poemas. Claro. Y sobre todo aquella, el himno, yo creo que fue escrito y cantado por Aníbal de Peña, porque yo creía que en principio había sido escrito por el doctor Peña Gómez, pero yo creo que lo escribió el propio Aníbal de Peña. Aníbal de Peña, lo escribió, intervino también la creación, ahora me olvidó uno de los hombres ranas, pero ahorita yo me acuerdo del nombre.
Pero Aníbal de Peña fue el... Ok, pero nada, Peña Gómez compuso muchas cosas y realmente... Lo que Peña Gómez compuso fue un poema a la revolución, se llama Lloran las viejas campanas. Lloran las viejas campanas. Sí. Tremendo, ¿eh? Sí. Y ahí menciona él a todos aquellos grandes mártires para los fines, aquellos grandes héroes de la revolución. Lo menciona, muchos de ellos por su nombre. Así es. Realmente tremendo. Porque recordemos también, para los que no lo sabían, que el doctor Peña Gómez fue inicialmente locutor, además de maestro, sí. Locutor con buena voz. Maestro, sí. Bueno, él tenía una voz realmente era muy apreciada en esa época. Sí. Yo oí declaraciones de él diciendo el trabajo que le costó que lo aceptaran como locutor incluso. Sí. Pero bien, mira, tenemos ahí una denuncia que hace, denuncia que hace... Con la que yo estoy 100%. El magistrado juez José Alejandro Vargas, miembro del Tribunal Constitucional. Por ahí ahí lo tenemos, el juez José Alejandro Vargas denuncia una discriminación por edad en la renovación de la licencia de conducir. Algo que lo está haciendo de primera mano porque... ha sido uno de los perjudicados directamente por esta situación que se viene presentando en la práctica. Déjame yo leer algún par de parrafitos de las declaraciones, quejas, protestas, si se quiere, como usted lo quiera llamar, del magistrado José Alejandro Vargas, que él denuncia haber sido víctima de una discriminación por razones de edad tras acudir a la oficina del Intran para renovar su licencia de conducir. Dice el magistrado Vargas que se le informó que el documento solo tendría vigencia por 2 años en lugar de 4 como se estila, bajo el argumento administrativo, lo dice él bien claro, y por qué administrativo, de que al superar los 65 años comienzan los achaques de salud que podrían poner en peligro el tránsito. El magistrado Vargas calificó la medida como un acto que barre la dignidad de los envejecientes y cuestionó la presunta incapacidad basada únicamente en la longevidad del ciudadano. Para el jurista magistrado del Tribunal Constitucional, recuerda que el artículo 39 de la Constitución prohíbe la discriminación por edad y que el Tribunal Constitucional ha establecido que el Estado posee un deber de protección reforzada hacia los adultos mayores. De manera que, dice él, que esta política administrativa ignora el Estado social, democrático y de derecho que garantiza que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley. Hay que poner la atención a esta denuncia que hace el magistrado Vargas. Yo creo que sí, fíjate tú, porque es un prejuicio. Incluso debería averiguarse la historia, porque si tú nunca has chocado, claro, nunca has tenido un accidente. Dice él que después que pasen el 65, o sea, cuando tú y yo vayamos a... No va a pasar lo mismo. No va a pasar lo mismo, no va a pasar lo mismo, o sea, todavía uno anda... O sea, hay prudencias elementales que uno, claro, debe adoptar. Por ejemplo, yo vengo, estando en un proceso de reposo, vengo al programa, me incorporo, digo, pero yo no debo manejar, debo manejar, y sencillamente no estoy manejando, pero yo me siento en las condiciones de poder hacerlo. Entonces, si yo voy a renovar mi licencia cuando me toque, qué sé yo cuándo que me toca todavía, pero yo creo que, no sé, cuando vaya a renovar, a lo mejor me dicen lo mismo como tú dices. Sí. Entonces, va a decir lo mismo. Yo creo, si tú no has tenido ninguna historia de accidente de tránsito, ni de imprudencia, ni de nada de eso, ¿cómo vas a venirte con ese prejuicio de que porque tú tienes... No, y todavía tú no lo puedas usar, no puedas manejar, pero yo creo que es un derecho. Claro. Por eso, porque hay señores de 80 y tantos años, hasta de 90 años, que están más lúcidos y más duros, para decirlo en buen criollo, que mucha otra gente que tiene poca edad. Entonces es un asunto también que tiene que ver mucho con la responsabilidad personal, con la responsabilidad individual. Tú sabes que no estás en condiciones de salir a la calle. Por ejemplo, a mí no me gusta
coger guía en el interior del país, salir a coger carretera. Yo No ya que no no. lo pueda hacer. Exacto. Pero qué sé yo, no me gusta. Porque ahí está también el tacto de uno. Exacto, o manejar de noche. No, Manejar de noche y lloviendo, yo no eso, lo hago. eso no indica que si un día, por una emergencia, Claro. usted tiene que echarle mano al guía, de noche y a la hora que sea. Por ¿Usted ejemplo, entiende? yo estaba dando docencia en la Universidad de los Militares y terminaba a las 9 de la noche, un día un aguacero grandísimo. ¿Pero qué iba a hacer? Pero yo llegué bien, porque soy yo que me pongo la restricción de que no me gusta, no es que no pueda hacerlo. Claro. Entonces, no, pero sobre todo que las leyes son para cumplirlas, los derechos Claro. son para respetarlos. Así O sea, es. que Y ese es un prejuicio administrativo que que si no eso tiene que si sentido. eso no funciona, bueno, que se modifique la ley, que se modifiquen los reglamentos y que se modifique lo que haya que modificar, pero mientras sea un derecho establecido por ley, usted no puede afectar eso. O no puede, sencillamente que se modifique, porque precisamente para eso está el Congreso, para actualizar, para modificar, para resolver, no para hacerlo por conveniencias políticas o particulares o sectoriales. Se le ocurrió a un sector por presiones económicas, vamos a presionar por aquí para que tales o cuales cosas salgan como nosotros queremos. Entonces, entonces sí son muy diligentes para hacerlo. Así no puede ser. No. Bueno, hay otro tema, Danilo, que se ha estado manejando desde hace unos días, que fue el anuncio del recorte de los partidos políticos, la asignación que le da el Estado. Yo te voy a decir una cosa. Yo en principio, estaba de acuerdo que le daba mucho dinero a los partidos y que si hacía falta para otras cosas, bueno, que le quiten una tajada a los partidos. Ok, en principio, En principio. Ahora, ¿qué pasa? Que es que allá los partidos le quitaron una tajada de lo que le estaban dando, de lo que establece la ley, le quitaron ya a los partidos en un momento determinado. Se modificó la ley y le quitaron el 50%. Ajá. Tú no puedes quitarle el 50% del 50% que tú le dejaste porque va a terminar dejándole o nada o le va a dejar un 25%. Y menos administrativamente. Y menos administrativamente. Que es una de mis quejas. A mí no me gusta que financien los partidos, pero administrativamente y precipitadamente en un plan de contingencia que no se razonó ni se pasó por tamices adecuados, yo estoy en desacuerdo que se proceda de esa manera. Porque bueno, lo primero es, yo diría lo segundo, porque lo primero es lo primero, pero lo segundo es que los partidos, con todo y los defectos, los culpables son los políticos que dañan los partidos y que no se dan ellos a respetar, ellos mismos, respetando a sus partidos y a la membresía de esos partidos. Y qué decir de respetar al pueblo como tal, al que dicen ellos servirle o se sirven, no que le sirven, pero bueno, porque a veces no sirven para nada. Al Entonces, elector pero uno tiene que estar de acuerdo con que los partidos son fundamentales para garantizar la democracia de los pueblos. Por encima de sus defectos y todas sus cosas, arreglemos los defectos, corrijamos los defectos o no seamos defectuosos políticamente. Pero el que se vaya en beneficio de los partidos, por un lado, mira, tú sabes muy bien, Danilo, como sociólogo y politólogo, que realmente hay muchísimas cosas que si el liderazgo político, o si no tenemos un liderazgo político fuerte y sobre todo responsable, y tú le dejas las decisiones fundamentales del país a las turbamultas, eso es como aquello de que tú consultas si se lo tira a Barrabás, si sacas a Barrabás o a Jesús. Le tiraron a Jesús a los leones, digo al pueblo, a la turbamulta. Y esa turbamulta fue capaz de decir que le sacaran a Barrabás de la cárcel. O sea, aquel fulano y frente a un ciudadano indefenso, a un ser indefenso, totalmente indefenso. Y bueno, pongo ese ejemplo porque tú no puedes dejar en manos en un momento determinado, por ejemplo, de descomposición social. ¿Quién puede, si esas masas no son bien conducidas, esos desbordamientos humanos, quién puede, si no aparece un liderazgo sano, correcto, que propenga... Uno siempre espera que aparezca, ¿no? Sí, pero aunque sea muchas veces se ve como que es un líder
ínfulas de loco, pero líder al fin es el único que puede contener las masas en un momento determinado. Si tú eso se lo dejas, si las masas no son dirigidas, malo es cuando son mal dirigidas. Bueno, tú me contabas, porque no he leído yo el libro, que en un momento Peña Gómez le dijo a los guardias... A los guardias aquellos que estaban comprometidos con el proceso democrático, que le dijo entonces, ¿qué va a costar esto cuando...? Bueno, Soto Jiménez lo refiere recientemente en su libro, Los muchachos de abril, ¿cómo era? Los muchachos de la democracia. Los muchachos de la democracia. Un grupo de coroneles, aquellos que estaban comprometidos, como diría el doctor Peña Gómez, un coronel que se casara con la gloria. Había un paquete de coroneles que estaban casados con la gloria. Sí, prestos a salir para adelante. ese matrimonio inmortal. Exacto. Entonces, cuando en un momento determinado, cuando la democracia le van a dar una puñalada, entonces, y estos guardias estaban preparados para, entonces, bandos del doctor Peña Gómez, yo diría, a cuyo dictado se pusieron ellos al servicio. Entonces, ¿y cuál es el costo de eso? Le pregunta el doctor Peña Gómez al entonces coronel Soto Jiménez. Dice, bueno, puede pasar esto y esto. Y dice, no, pero nosotros no podemos hacer eso. Sí. El sacrificio. Y Peña Gómez fue, tú lo veías a él y lo oías a él con esa voz incendiaria, como le decían la gente de la extrema derecha, que lo acusaban de. Sin embargo, el hombre en la práctica, en el fondo, el hombre más mesurado, cuidadoso del daño, llamó al pueblo a la calle en un momento determinado, decisivo, y bueno, ya tú viste cuál fue, pero en otras oportunidades, sin embargo, fue un dique de contención. No es un hombre maduro, que el doctor Balaguer, que era un hombre altero, que a veces te parecía piropear, pero te estaba matando, le decía joven y fogoso líder. Joven y fogoso líder. Pero eso era un insulto en realidad, diciendo que era joven, por tanto inmaduro, y fogoso, diciendo de aquel llamado. Pero ya Peña Gómez no estaba haciendo ese tipo de llamado. Claro. Y no era tan joven. Mira, yo quiero realmente resaltamos esto porque tú sabes que él fue, así como fue un impulsor de los recursos para los cabildos, o sea, defendiendo la institucionalidad de los cabildos, también defensor por de antonomasia de la democracia, del régimen democrático. El doctor Peña Gómez, por lo que luchó y se sacrificó hasta el último momento. Entonces, hay que defender la pervivencia, la existencia de los partidos políticos. No que los partidos políticos sean subvencionados al extremo de, aquellos ventorrillos políticos, que los recursos del Estado subvencionen el clientelismo y fomenten el parasitismo político, todo ese tipo de cosas. No es eso. Incluso eso debía reglamentarse. Lo único que los partidos, que son los que llevan a los políticos al Congreso, entonces no permiten que en un momento determinado se hagan las transformaciones o las correcciones a las leyes o las modificaciones para que realmente se haga lo que corresponda. Aquí debería someterse a una especie como yo diría, de examen o de reconsideración a los partidos políticos o a los ventorrillos políticos. Para eso mismo, que cuando son ventorrillos no pasen de ser ventorrillos, salgan de circulación. Debe hacerse eso. En aras de la democracia, Danilo. Sí, porque se mantienen muchos partidos de carpeta. Que mantienen las siglas nada más como una finca particular para beneficiar a 2 o 3 dirigentes. Claro que sí. Gente que ha hecho sencillamente su... no, que se ha inscrito en el presupuesto. En el presupuesto. Público, y vea cuál partido va a ganar. Pero hay que ser cuidadoso con eso. Por suerte, Hipólito Mejía dice que no está de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con Hipólito. Hace muchísimo tiempo que no estaba de acuerdo en muchas cosas con Hipólito. Estoy de acuerdo con él en ese sentido. Que se preserve a los partidos, que se deje tranquilo, porque ya se le quitó el 50%. Y el presidente de la Junta Central Electoral, muy bien. Ha hecho una intervención. Hizo una intervención en defensa de que se mantengan los recursos para los partidos. Eso hay que considerarlo. Y sobre todo, cualquier cosa que se vaya a hacer, tiene que ser por ley. No puede ser administrativamente. Bien, director, nos vamos y nos vemos.